Hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a hablar de pictograma, que es el tema que nos va a ocupar durante todo este trabajo práctico, pero que también va a influir en el resto del cuatrimestre, porque este cuatrimestre vamos a trabajar apuntando al diseño de información. El diseño de información incluye dentro de sus herramientas los pictogramas, ya que los pictogramas pueden ser usados para diseño de señalizaciones, diseño de interfaces gráficas, diseños de manuales e instrucciones gráficas o visuales, son de mucha utilidad para el diseño de información. Además son como un primer paso, una introducción a la idea de esquematizar. Bueno, los pictogramas son signos y como lo define Peirce, un signo es una cosa en reemplazo de otra para alguien y en un aspecto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no siempre cuento con la cosa original para mostrarla y hacerla saber, digamos, hacerla, comunicarla. Entonces, ¿qué hago? Hago una representación de esa cosa. Hago un dibujo, en este caso, que represente esa cosa. Para eso tiene que contar con ciertas condiciones, tiene que contar con ciertas similitudes que debemos entender tanto nosotros como el receptor del mensaje, quien vaya a decodificar este signo. El grado de iconicidad, y por eso se llaman iconos en algunos casos, depende de la coincidencia, de esas cuestiones de coincidencia entre el objeto al que estoy haciendo referencia y la representación. Si cuenta con las suficientes, va a ser entendido en el sentido que yo quiera que sea entendido. O sea, los aspectos que yo voy a elegir de ese objeto original para representar son aquellos aspectos que favorezcan el sentido que yo le quiero dar a mi mensaje. Los pictogramas no son signos que existan solamente en la actualidad. Se le llamó pictogramas a unos signos, a unas representaciones que hacían las primeras civilizaciones para identificar, para marcar bienes de intercambio, objetos con los que contaban, que almacenaban o que cambiaban o con los que comercializaban. Y eran representaciones muy simples hechas en este caso, por ejemplo, con una punta sobre unas tablillas de arcilla y, bueno, representaban los objetos que tenían que rotular o identificar. Esa representación contaba con algunas cualidades, tenía ciertas coincidencias con lo que, con la forma del objeto original, o sea, representaban lo que se veía. Luego, con el tiempo, fueron empezando a abstraerse, a alejarse de esa representación icónica para empezar a representar lo que se sabía del objeto o del concepto que querían representar. Entonces ya se fueron encaminando a representaciones más conceptuales, más de lo que es una idea y no de lo que es una imagen. Y fueron haciendo el camino hacia la escritura, que llevó cientos y cientos de años de depuración y de avance, porque dependía de lo que se iba instalando y lo que se iba conviniendo en estas primeras civilizaciones o culturas. Entonces, tanto en aquel momento como hoy en día, teníamos un signo muy simple que representaba algo específico. En un aspecto específico también. Las condiciones de representación, tanto de soporte como de herramienta de dibujo o de reproducción, o la aplicación, o el tamaño, o los tiempos de aplicación que yo necesito,
son condiciones que hacen que el signo deba cumplir con ciertas características y por eso también la simplificación. La simplificación en términos de síntesis y de poder hacer una selección de aspectos para hacer foco en lo importante, en lo que a mí me interesa comunicar y dejar por fuera todo aquello que no viene al caso. En este caso, bueno, estoy mostrando una representación hipericónica fotográfica de una mano en una posición muy característica, también convencional, que es la de indicar, y una mano a modo de otra cosa que ya está instalada en la convención en el imaginario colectivo, que es un cursor, que también tiene el rol de indicar o hasta de presionar. Y es una síntesis de la representación fotográfica que tenemos a la izquierda. ¿Cuál es el fin de esta simplificación? Y bueno, generar mayor simpleza para una decodificación rápida, pero también una aplicación efectiva. También tiene la característica de ser genérica, o sea, genérica, ¿qué significa? Que estamos representando una mano tratando de dejar por fuera el color de piel, si es una mano delgada, una mano más gorda, una mano joven, vieja, etc. Para poder concentrarnos en el concepto mano, o en este caso índice, o en el concepto apretar o tocar o señalar. ¿Está? Entonces, el pictograma tiene esa cualidad de dejar afuera todo lo que no hace falta o que no viene al caso. La mano de la izquierda dice muchas más cosas que la mano de la derecha porque es fotográfica, es hiperecónica y por ende más ambigua. El pictograma tiende a ser más preciso y más universal a la vez. Los pictogramas se pueden dividir como el signo, como clasificó el signo Peirce en tres tipos: los iconos, los índices y los símbolos. Los iconos son aquellos que guardan una relación estrecha con el referente, o sea, son parecidos al referente. Tienen mayor cantidad de rasgos de coincidencia, como vemos aquí en el primer signo de la izquierda, que hace referencia a un chango de supermercado con sus dos ruedas, con su formato, con sus proporciones, escalas aproximadas. Los índices guardan referencia con el referente, valga la redundancia, con el objeto en cuestión o el fenómeno en cuestión, pero ya no son más icónicos o coincidentes en su forma. Guardan algún tipo de referencia como un indicio, así como el nombre lo dice. Un índice es una especie de indicio o indicador. En este caso, en el ejemplo del medio, son unas flechas que lo que indican es una especie de rastro o huella que marca una dirección en la que giraría algo, ¿está? Dejando esa especie de rastro o huella. Bien. Por otro lado, tenemos los símbolos, que ya no guardan ninguna relación con la forma original, es lo más alejado de lo icónico porque no tiene ningún tipo de relación con la forma original. En el caso de los símbolos, la relación es convencional, o sea, no tiene que ver con su forma, no tiene que ver con sus rasgos morfológicos, sino que tiene que ver con lo que sabemos o hemos convenido en sociedad, en la cultura, qué significa. O sea, en el caso de la derecha, el signo este de prohibido es una simple convención y no tiene nada que ver con el acto de prohibir algo en sí mismo, que de hecho es un concepto muy complejo y que tampoco tiene forma visual. Entonces se generó una convención que se fue instalando durante mucho tiempo, de que un círculo con una línea que lo cruza en diagonal significa
prohibido o que algo no se puede. Estas tres clasificaciones de pictogramas de signos y de pictogramas en este caso se pueden combinar entre sí, generando nuevos signos pictogramáticos o icónicos pictogramáticos que tienen significados más complejos. En el caso de la izquierda ya empezamos a combinar iconos con índices o con símbolos a la derecha o índices con símbolos para generar nuevos significados. En el caso de la flecha cruzada por el círculo significa prohibido ir en esa dirección, prohibido ir hacia la derecha. Es casi universal, la podemos entender, porque está convenido primero que el círculo cruzado significa prohibir y que la flecha es un índice de dirección, o sea, de ir hacia un lugar, así como cuando estaban en el círculo indicaban el giro, ¿no? En cierta dirección, en ese caso en la dirección de las agujas del reloj, aquí significa dirección hacia la derecha y que está prohibido. En el caso de la nube con la flechita hacia abajo, significará también descargar de la nube, que ya de por sí es un concepto y una convención de lo que significa la nube, que ya no es lo mismo que una nube de lluvia, sino que significa ciertos sistemas de almacenamiento virtual de información, y la flecha hacia abajo significa descargar para que uno pueda descargarlo en ciertos dispositivos o soportes. El parlantito con el sonido significa que está sonando, o sea, ese parlante está sonando en ese caso. Tiene la combinación del icono, en el caso del parlante, y del índice, en el caso de esas líneas que indican un desplazamiento de aire, hacen referencia a eso, indican el movimiento del sonido, aunque yo no pueda representar el sonido, aunque el sonido no se vea así en la realidad. Pero bueno, por último puse también una combinación de algo que es simbólico, que es una estrella en lo que la estrella representa aquí, no una estrella del cielo, sino una estrella con una condecoración, combinada con la condecoración en sí misma de la cocarda que cuelga para ser aplicada en el pecho de alguna persona. Bien, por otro lado tengo este gráfico que es de Christoph Niemann, que es un diseñador alemán, si mal no recuerdo, que desarrolla este gráfico súper pedagógico y simpático también del Abstractometer, que es como una herramienta de medición de iconicidad abstracción, ¿no? En donde uno podría hacer todo un gradiente entre un pictograma súper icónico y uno súper abstracto, y en el medio el punto justo necesario para decir o para comunicar el significado que este diseñador quería comunicar, que en este caso es el amor. No servía un corazón como el que tengo a la derecha, a la izquierda, perdón, que es un corazón con las arterias y qué sé yo, y que da un poco de impresión, y la flecha como si lo hubiera cazado un indio en una película de cowboys, y el de la derecha es un cuadrado con una línea negra que también pierde gracia y pierde y es más difícil de entender. El del medio está como en el punto justo. Bueno, recomiendo el capítulo 1 de la serie Abstract sobre diseño, en donde desarrolla un poco la profesión de este diseñador y que explica este grafiquito tan simpático y tan útil para explicar el gradiente y la infinidad de posibilidades que hay entre la versión más abstracta y la versión más icónica de un pictograma, y cuál es la posibilidad intermedia que a mí me conviene, que pueden ser muchas, pueden ser infinitas y van a depender de las condiciones y de las necesidades comunicacionales de mi diseño y de la característica del proyecto que yo estoy realizando. Bueno, esa búsqueda es una búsqueda que debemos hacer indefectiblemente, o sea, es una búsqueda que cada diseñador tiene que hacer sí o sí a la hora de generar un pictograma o un sistema de pictogramas. Aquí hay un buen ejemplo de diseño de pictogramas que ya tiene su antigüedad, es como medio prehistórico casi. Es un
es un diseño hecho para las Olimpiadas de Múnich de 1972 por el diseñador Otto Leicher, y que pretendía representar todas las actividades deportivas de la Olimpiada, que ya se venía haciendo de modo pictogramático, con la idea de buscar una universalidad, o sea, de que sea entendible más allá del idioma por todos los espectadores o visitantes del evento. Se venía haciendo desde antes, desde mediados del siglo XX. Y este diseñador lo que hizo fue implementar una retícula constructiva que sistematizara estos pictogramas y que le permitiera generar todas las disciplinas deportivas o todas las cuestiones que tenía que representar para la señalización de este evento deportivo internacional de gran envergadura, ¿no? Ahí está la retícula. Fíjense que es un pictograma icónico porque cuenta con algunas similitudes que ayudan a reconocer el objeto real, que es el hombre, el otro objeto es la pelota, y el concepto de la realidad, que es el fútbol, y sus características fundamentales para ser entendido como un deporte específico. Aquí está todo el sistema, o gran parte del sistema de señalización de las Olimpiadas, en donde están todas las actividades deportivas a partir de la misma retícula, y en donde el diseñador se pudo concentrar en cuáles eran los rasgos fundamentales de cada uno de los deportes para poder diferenciarlo, porque hay muchos deportes que tenían muchas coincidencias morfológicas en su vestimenta o en sus posiciones características o en los elementos que utilizaban. Entonces se tuvo que enfocar en cada uno en cuál era la diferencia, si había dos deportes de pelota con la mano, cuáles eran las características de cada uno para poder representarlos y que se entiendan por separado como disciplinas distintas, etc. Eso es importante también entenderlo, porque hacer foco en lo más importante y en lo que realmente es diferenciador es la clave para poder comunicar efectivamente a través de pictogramas. Poder dejar afuera todos los aspectos que no vienen al caso y hacer foco en aquello que sí me sirve para comunicar lo que a mí me interesa. Los sistemas de pictogramas luego sobre deportes, por ejemplo, se han hecho infinidades de pictogramas con estilos distintos y cada uno va a depender de la necesidad comunicacional, del entorno cultural, de los rasgos del momento histórico, estético, estilístico, del rasgo que tenía que ver con el lugar en donde se desarrollaban, o la gracia que quisiera buscar cada diseñador como una búsqueda también retórica. Y bueno, cada uno busca y utiliza las herramientas y los recursos estilísticos que sirven a tales casos. Acá hay otro más moderno, que también depende el avance en la cultura y de la incorporación de nuevos estilos a partir de la era digital y de nuevas convenciones culturales, nuevos imaginarios, en donde incorporamos y nos acostumbramos a nuevos estilos que responden o que vienen de ciertas nuevas tecnologías y los videojuegos, etcétera, pero básicamente también actividades con el cuerpo aquí representadas, o hasta juegos y guiños que van más allá de la representación icónica, haciendo también un chiste y dándole volumen a algo que ya se había hecho de manera bidimensional, ya se había hecho una convención de modo bidimensional. Esa representación de la nube pictogramática a partir de una representación geométrica bidimensional, luego fue como resignificada a partir de esta axonometría, que es un chiste porque si uno tuviera que dibujar una nube con volumen y quisiera referirse al volumen verdadero de la nube, nunca haría esto, porque esto es como una nube plana hecha
estrudada, ¿no? Por otro lado, podemos hablar de sistemas de pictogramas y de sus características, qué lo hace sistémico, qué lo hace un sistema, digamos. Aquellos rasgos de coincidencia que se mantienen, esas reglas que hacen que un pictograma y otro sean parte de una misma familia, de un mismo sistema, que a veces dependen de las condiciones de reproductibilidad o de tamaño o de soporte o de fabricación. Hay muchas cosas que condicionan y de lo que depende un pictograma para decidir su estilo, su grosor de trazo, su contraste, su tamaño mínimo, etc. Pero lo importante es que los pictogramas tengan una coherencia tanto interna, o sea, el signo esté equilibrado en tanto tenga un significado acorde a lo que quiero dar y de la manera correcta, a lo que quiero decir y de la manera correcta, y cuente con condiciones de tratamiento gráfico, estético, estilístico uniformes, digamos. En este caso, por ejemplo, se puede ver que está hecho con un solo grosor de trazo, lo que lo hace mucho más como una familia, lo constituye como una familia y fácil de decodificar. Están muy bien trabajadas las proporciones y siempre se basa en una estructura que se repite de escala, de proporción, de largo de los miembros del cuerpo, de los brazos, de las piernas, siempre una misma forma de torso, etcétera, que ayudan a construir esto como un sistema de representación. Para eso la retícula es importante, la modulación, la geometría, la grilla constructiva, digamos, de estos signos es fundamental, porque si yo puedo desarrollar una retícula que pueda continuar usando en los demás signos, o que me sirva para todos los signos, voy a generar ese aire de familiaridad, esa modulación, esa repetición, con las mismas proporciones, con el mismo tipo de rasgo y de tamaño de rasgo, más misma herramienta, mismo tratamiento estilístico, mismos empalmes, etcétera, hacen que la construcción tanto de un signo tenga coherencia como por sí mismo y coherencia interna y tenga coherencia con los demás signos que yo vaya a construir como sistema con la misma lógica, retícula, etcétera. Aquí hay otros casos de diseño de pictogramas muy simples, de síntesis a partir de la geometría y de recursos estilísticos muy austeros, digamos, pero que hacen a un acabado de alto impacto y de alta efectividad. Acá hay un ejemplo de un trabajo de síntesis increíble que se hizo para transformar un grabado de tipo victoriano, no sé de qué época es, a 3 signos pictogramáticos súper sintéticos. Fíjense la cantidad de detalles de ese grabado y la síntesis que logra este diseñador. Esto es de un artículo de la revista Vox número 1, una revista que supo editar el titular de nuestra cátedra en Rosario, Horacio Borodilla, revista Vox. El artículo se llama La poética de la contundencia, si no recuerdo mal. Bien, por si alguno lo quiere buscar. Bueno, acá hay todo un proceso de depuración de esta representación para deconstruirla en 3 signos pictogramáticos muy sintéticos. Bueno, eso ha sido todo lo que les quería desarrollar del tema pictogramas. Espero que les haya sido útil para el trabajo práctico que tienen que realizar. Nos vemos en las correcciones. Eso es todo. Muchas gracias y hasta el próximo video.